es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. Este sábado con Ricardo Tapia, no sabe cuánto gusto me da tenerlo aquí. Estamos hablando de uno de los científicos del cerebro con mayor reputación en nuestro país. Ricardo, muchísimas gracias. Hola, Ricardo. Gracias por invitarme. Muy honrado de tenerte aquí para sacarte todo el jugo que se puede en media hora. ¿Médico o científico? ¿Cómo se define Ricardo Tapia? Pues más científico que médico, porque aunque sí hice la carrera de medicina, desde el segundo año de la carrera, estudiando el curso de fisiología, gracias a mi maestro de fisiología, me enteré que había lo que se llamaba investigación sobre cómo funcionan las células, cómo funcionan los órganos. Había un laboratorio. Sí, aunque mi padre y mi abuelo eran médicos y yo estaba convencido que iba a ser médico y seguir su trayectoria clínica, pues este curso de fisiología me abrió un panorama que era la investigación. O sea, una cosa es investigar y otra cosa es tratar enfermos. Exactamente. Su padre y su abuelo trataban enfermos. Así es. ¿Qué partes del cuerpo trataban? Los dos fueron otorrinolaringólogos. Ahora, el cuerpo es un organismo muy complejo. Usted se puede ver interesado en muchas partes del cuerpo, pero pronto fue el cerebro lo que le llamó la atención. Y si me permite decirlo, en una época donde el estudio sobre el cerebro no era el más avanzado. Había un estudio más serio de otras partes, por ejemplo, celulares del cuerpo, pero no el cerebro. ¿Por qué el cerebro? Bueno, cuando yo me decidí, estando en tercer año de la carrera, al final del segundo, por buscar un laboratorio de investigación, estuve buscando varias alternativas sobre bioquímica, que me empezó a interesar mucho desde el primer año de la carrera. Y entonces me enteré que había un laboratorio de Guillermo Massieu, que luego fue, por cierto, director general del Politécnico, y que él estaba estudiando la química del cerebro. Y un día, pues como hacíamos todos los que nos gustaba la investigación en esa época, me presenté en su laboratorio en el Instituto de Biología de la UNAM, aunque yo estaba estudiando, obviamente, en medicina. Y me presenté con él y le dije, pues me interesa esto. Y el doctor Massieu me recibió y yo siempre me gusta decir que desde ese día que llegué al Instituto de Biología, nunca he salido de ese laboratorio, porque después del Instituto de Biología surgió el actual Instituto de Fisiología Celular, donde yo trabajo desde que se fundó. A ver, para los que no tenemos conocimiento profundo del tema, hoy si yo voy a una librería hay muchos libros sobre neurociencias y los libros de divulgación sobre las neurociencias y la música, las neurociencias y el conocimiento, las neurociencias y la filosofía. O sea, de repente resulta que se ha vuelto, déjenme plantearlo así, una ciencia de moda. ¿Qué es exactamente eso de la neurociencia frente a otras formas de ciencia de lo humano? Es la disciplina científica que estudia, dicho de manera muy breve, cómo funciona el cerebro desde todos los puntos de vista. Por eso es una ciencia multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir desde todos los puntos de vista? Porque ahora sabemos que tiene una parte eléctrica. El impulso nervioso es un fenómeno definitivamente eléctrico, pero ese fenómeno eléctrico no se puede explicar sin entender cómo están las moléculas que componen las membranas de las neuronas y las membranas de las otras células del cerebro, que hay varios tipos.
Y entonces el establecer las relaciones entre la parte molecular y la parte eléctrica, o más, llamémosle fisiológica, es uno de los temas centrales de las neurociencias. La comunicación entre neuronas ha sido parte de su tema principal y uno siempre oye de estos impulsos eléctricos que conectan entre neuronas, así funciona la memoria, así funciona el conocimiento, así almacenamos instintos, recuerdos, en fin. Y uno siempre tiene la sensación de que esa velocidad tiene que ver con la inteligencia. Sin duda. Todo es lo correcto. A ver, ¿cómo se relaciona la velocidad de comunicación de las neuronas y la inteligencia humana? Bueno, esa pregunta es imposible de contestar todavía. Todavía. Pero lo que sí sabemos ahora es que esta comunicación entre las neuronas, que es química sin duda alguna, es lo que es la clave del funcionamiento del cerebro. ¿Pero no dijo usted que eran impulsos eléctricos? Sí, el impulso eléctrico es el que va a lo largo de los nervios. O sea, la conexión entre el cerebro y mi dedo gordo es eléctrica. Es eléctrica, pero cuando el nervio que llega al dedo gordo del pie para que se pueda contraer el músculo del dedo gordo, eso ya es químico otra vez. Porque se tiene que secretar una sustancia, se llaman neurotransmisores. Y eso sucede en cada una de las comunicaciones entre los miles de millones de neuronas que tenemos en el cerebro. Todas ellas se comunican químicamente mediante la secreción de una sustancia, un neurotransmisor, que actúa sobre la siguiente neurona. Un divulgador de la ciencia importante en esta materia es Antonio Damasio y recientemente, hace unos 15 años, publicó un libro que se llamaba El error de Descartes, donde el argumento principal era eso que seguir pensando, que solo inteligimos con el cerebro, que solo pensamos con el cerebro, es un error. En realidad pensamos con todo el cuerpo. El cuerpo también piensa y se refleja en el cerebro y en ese sentido obliga a pensar en un todo, incluso las emociones como parte de esa inteligencia. De esta hipótesis para acá, ¿cuánto ha evolucionado la...? No, yo esa idea de que pensamos con todo el cuerpo no la comparto para nada. El cerebro es donde están todos los 100,000 millones de neuronas conectadas a través de trillones de sinapsis. La sinapsis es el sitio de comunicación de una neurona con otra. Y todo eso es lo que explica el funcionamiento del cerebro con todas sus funciones. La memoria, la inteligencia, la creatividad, el lenguaje, por supuesto. Lo que pasa es que el cerebro, mediante los nervios, se comunica con todo el resto del cuerpo. Y gracias a eso es que al mover los músculos expresamos lo que nuestro cerebro piensa y crea. Pero a ver, si yo tengo dolor en la rodilla, me deprimo. Y si ando deprimido porque troné con mi esposa, me duele la rodilla. Claro. Quizá exagero. Sí, pero todo ese procesamiento está en el cerebro. La rodilla o el dolor, el cerebro registra el dolor. Y todo tiene que pasar además por la médula espinal. Todo el cuerpo se comunica con el cerebro a través de la médula espinal. Una de las metas más interesantes de tu trabajo ha sido definir, decía yo en ese momento, dónde comienza lo humano y dónde termina lo humano. O si me fuerzas a frasearlo mejor, ya te estoy hablando de tú, Ricardo. Qué bueno. Así. ¿En qué momento ustedes consideran que hay un ser humano? ¿Y en qué momento consideran que ya no hay un ser humano? Todos los estudios sobre si partimos de la base de que justamente la actividad del cerebro es lo que hace a un ser humano, ¿cómo sabemos que ya hay una actividad del cerebro? Lo podemos ver por un electroencefalograma. O lo voy a empezar desde el lado de la muerte. ¿Cuándo se considera que hay muerte? En la actualidad la definición de muerte ya no es cuando el corazón deja de latir, porque el corazón se puede mantener latiendo por mucho tiempo. Tan es así que hay trasplantes de corazón. ¿Estás hablando que en época de tu abuelo la muerte se dictaba cuando el corazón dejaba de bombear sangre? Claro. Hoy ya no es así. No, ya no es así. ¿Es cuando deja haber actividad cerebral? Exactamente. Es el concepto que se llama, el término no es muy correcto, se llama la muerte cerebral. Si definimos a la muerte del ser humano cuando cesa la actividad eléctrica cerebral, entonces ¿cuándo
empieza a ser humano? Pues cuando aparece esa actividad eléctrica cerebral. ¿Qué es en qué momento de la gestación? Ya hay muchísimos datos ya en la literatura biomédica que señalan que no es sino hasta la semana alrededor de 26, 28 del embarazo cuando finalmente aparece ya una actividad eléctrica. 26, 28. Alrededor de la semana 26, 28. Antes O de sea, eso... estás hablando del mes Del 6. tercer trimestre. Del tercer trimestre. Así es, así es. Antes, el bulbo raquídeo no está operando, no está mandando impulsos de ningún tipo. No, sí. Es que aquí es donde está el punto central de la diferencia del cerebro con los demás órganos. El corazón empieza a latir a las 8 semanas aproximadamente. Pero el desarrollo del cerebro es muy lento en la especie humana, muy lento. Por eso ya todos los órganos están funcionando en el momento del nacimiento, pero el cerebro todavía está desarrollándose. Y en el desarrollo intrauterino, aunque ya hay muchas conexiones establecidas y por eso ya hay reflejos, por ejemplo, esos reflejos no son la manifestación de una actividad cerebral o de una voluntad. Eso no ocurre hasta que se termina de desarrollar las conexiones de los grupos neuronales del interior del cerebro con la corteza cerebral. ¿Eres religioso? Absolutamente no, soy Absolutamente no. ateo. A ver, si te esfuerzo a pensar en términos de alma, el alma humana sería ese momento en donde los impulsos empiezan a ocurrir. Y hay quien define alma como otra cosa. ¿Cómo dialogas con quienes dicen, no, perdón, pero desde el momento 1 de la gestación, ahí hay alma, ahí hay un ser humano? Usted me está diciendo que hasta la semana 26. ¿Cómo dialogas con esa persona? Es muy difícil dialogar así porque simplemente no hay un argumento para decir que hay un alma. ¿Qué es el alma? Se incorpora en el momento de qué y qué es lo que se incorpora. O sea, la discusión con temas religiosos entre científicos ateos, hay muchos científicos que sí son religiosos, es siempre complicada porque se parte de una base completamente distinta. Si se parte de la base que hay un creador que es el que determinó que existiera la vida, que infunde la vida y que infunde la vida a cada ser humano que existe y que además creó la especie humana, cuando lo que sabemos los científicos de que la especie humana no es más que una de las millones y millones de especies ya reconocidas en el curso de la evolución a lo largo de millones de años, pues entonces no hay un punto de discusión en donde pueda haber cierta compatibilidad. Ahora, sí es un problema cuando tenemos que discutir pues reglas de coexistencia y reglas que nos lleven a coexistir pacíficamente. Claro. A ver, déjame regresarme a tu definición de muerte cerebral. Deja de haber ser humano allá adentro cuando ya no hay actividad cerebral, pero sigue latiendo el corazón. Claro. Y entonces de repente esta discusión de las familias, ¿no? De lo desconectamos, no lo desconectamos, lo mantenemos con vida. Es decir, el tema de la eutanasia. Tú has trabajado bien los temas de bioética. Cuando no tienes una base científica para esa discusión, sino una base más bien religiosa, el choque puede ser muy serio. Es muy serio. Es muy serio. Es muy serio. Tú te has enfrentado a esta discusión vía la eutanasia muy, digamos ahí sí, con choques eléctricos, pues. En casos específicos particulares, no, pero sí muchísimas discusiones y temas sobre esto de la eutanasia. De hecho, ya la eutanasia está muy reglamentada en muchos países y es perfectamente legal en ciertas condiciones. Pero siempre hay los casos más connotados en que se han discutido por años, son los casos en donde hay un estado vegetativo, en donde la persona ya es totalmente inconsciente inclusive por años, entonces se le mantiene por una alimentación vía sanguínea o vía una sonda gástrica y puede sobrevivir así años. Y es la gran discusión, se le
deja de alimentar y entonces se muere, o sí tiene actividad cerebral todavía, pero está absolutamente inconsciente, ha perdido todas las funciones mentales que definen a un ser humano. Ahora, ahí las leyes de un Estado racional tendrían que apelar a ustedes los científicos más que a ellos los religiosos. Yo sostengo que eso debería ocurrir en el caso del aborto, en el caso de la eutanasia. Es curioso porque el aborto es exactamente el otro extremo, es decir, ¿dónde empieza la vida humana? Si usted me dice semana 26, antes no hay vida humana, lo que tenemos antes, ¿qué es? Y entonces no se puede hablar de homicidio, como algunos plantean con respecto al aborto. Ese es el punto central que hemos defendido muchos quienes pensamos que sí debería permitirse la interrupción del embarazo, desde luego antes de las 12 semanas, pero en Inglaterra, por ejemplo, es hasta las 24 semanas perfectamente legal. ¿Hasta las 24 Hasta semanas? las 24 en Inglaterra. Allí hay otros asuntos, ya no es tan fácil producir un aborto. Y después puede de las dejar 12 lesiones semanas. también en la madre. Sí, ese es otro tipo de problema, llamémosle técnico. Pero usted diría, antes de las 26, ahí no hay homicidio, no exageren la interpretación. Hay ser humano a partir de la actividad neuronal. Yo sostengo eso basándome pues, en esta multitud de trabajos que hay sobre el desarrollo del cerebro, precisamente. Ahora, ¿cómo enfrentan ahora desde el Colegio de Bioética, desde la neurociencia, estas tendencias que no solamente tenemos presentes en México, sino lo vemos como una ola internacional? Ahora que Donald Trump lanzó su campaña, volvió a entrarle al tema del aborto, ¿no? Sí. Es fundamental hablarle a su electorado desde estos términos. Y bueno, no solamente hablando de eutanasia, aborto, pero por ejemplo calentamiento global, ¿no? Resulta que hay una interpretación más bien religiosa, o no sé cómo llamarla, ¿no? Ingenua en algunos sentidos. ¿Qué está viviendo la comunidad científica? ¿Ven retroceso o son pulsiones? Enorme retroceso. Esto que ha declarado Trump, no solamente estas cosas de estar renaciendo la idea de... En Estados Unidos el aborto es una ley federal legal. Y ahora en varios estados, empezando por Alabama, a raíz de Trump, de lo que dice Trump, ha empezado todo un movimiento para echar atrás esa ley federal y que se vuelva a prohibir el aborto prácticamente en todo Estados Unidos. Y esto tiene repercusiones pues, en todo el mundo. Hace unas 3, 4 semanas, un diputado mexicano metió una vez más una ley tratando de modificar la Constitución para que se declare que la vida empieza en la concepción y acaba en la muerte natural, como de hecho está ocurriendo ya en la Constitución de alrededor de 16 estados de la República. Sí, recuerdo que en época de Beatriz Paredes, cuando ella dirigía el PRI, ella encabezó justamente un conjunto de reformas en esta dirección. Es interesante que haya sido el PRI justamente quien con una visión más conservadora y revirtió muchos de los avances que se habían dado. Sí, bueno, en 2007 fue cuando sí, a raíz de una discusión de un año que involucró a la Suprema Corte de Justicia, que se declaró en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal todavía, la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas y sigue vigente. Pero en estos años, de 2007 para acá, varios estados han modificado sus constituciones para volver a la idea de que la vida humana empieza a la concepción y termina con la muerte natural. En función de argumentos religiosos, no dirías científicos. Ellos dicen que son científicos, pero obviamente no se sostienen de ninguna manera científicamente. Ahora, ¿cómo resuelven las sociedades estos dilemas? Yo he escuchado mucho al presidente López Obrador diciendo, en estos temas polarizantes, el gobernante no debería meterse. Y entonces él no se invierte y manda un mensaje que quizá ese es el tono que deberíamos usar. Los temas escabrosos, difíciles, hay que dejarlos a un lado porque dividen a la sociedad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que desde la infancia uno tiene que empezar educando sobre la base del conocimiento científico y no sobre otras bases como pueden ser las religiosas. Pero bueno, que cada padre tiene esa prerrogativa, ¿no? ¿Qué bases va a entregar?
por supuesto, sí. Sí, pero el gran problema que yo, desde que empecé a meter a esto de la bioética y de la genética y todo esto, la parte bioética de la genética, es lo que es muy, muy complicado, es que es que las leyes rigen para todos. Y el que no cumple las leyes lo meten a la cárcel porque no está cumpliendo la ley. Pero si las leyes entonces se deciden, los legisladores están actuando sobre bases que no son del conocimiento, sino sobre las creencias, entonces se está obligando a hacer cosas o a no hacer cosas a la gente que no comparte las bases de esa legislación. Necesitaríamos leyes que permitieran la libertad de conciencia para el mayor número de personas. Pero naturalmente, el caso del aborto es muy típico. Es decir, una ley que prohíbe el aborto mete a la cárcel a cualquiera que lo haga, las condiciones que lo practique, pero una ley permisiva del aborto no mete a la cárcel al que no aborta. Entonces, es decir, una cosa es obligar a no hacer algo definitivamente y otra cosa es permitir, pero no obligar a hacerlo. Entonces, para mí hay una diferencia fundamental y por eso yo sí creo que los gobiernos y los legisladores pues sí tienen la obligación de atender precisamente estos temas. No sabes cuánto te agradezco que compartas con nosotros pues esta larga trayectoria de reflexiones, de conocimientos médicos, científicos y, déjame insistir, filosóficos. Vamos a cerrar, Ricardo, con nuestro cuestionario final. Te ruego que me respondas. Lo primero, que tus neuronas te dicten a la velocidad más amplia que tengan. ¿Cuál es tu palabra favorita? Ciencia. La palabra que más detestas. Intolerancia. El sonido que más disfrutas. La música de Mahler. El sonido que odias. Un canto de un pájaro. Te odias, perdón. Dijiste. El que más odias. Sí. El que más odio. Tendrías que aclarar qué pájaro, ya te iba a preguntar. El carpintero, El ladrido de los perros que no dejan dormir. Coincido. Esos y los camiones de basura. Si no hubiese sido médico científico, ¿qué habría sido Ricardo Tapia? Me gustaría mucho haber sido director de orquesta sinfónica. Un día vas a dejar este planeta y alguien va a poner una lápida o una esquela. ¿Qué te gustaría que dijera ese mensaje final? Sentencia, evaluación sobre tu vida. Respetó su conciencia y su modo de ser y defendió sus ideas racionalmente y emocionalmente. Ricardo Tapia, muchas gracias por acompañarnos. Aquí no hay lugar común y tú construyes lugar común. Muchas gracias, Ricardo. Próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí, en efecto, no hay lugar común.